Buenos días, vamos a seguir hablando de mi libro Los Homoioses. Como he mencionado anteriormente, este no es un libro de ficción, ¿vale? Es un libro de la pura verdad para explicar cómo existe el mal en este mundo, cómo ha existido esta inteligencia inhumana que nos persigue de toda la vida, cada día, de toda la historia de la humanidad, ¿vale? ¿Cómo existe? Pues hay muchas, versiones de contar, de explicar la existencia de la maldad, en las culturas antiguas, incluso en las culturas modernas, ¿vale? Pero siempre, se consideran mitos, ¿vale? Entonces, lo que podamos, lo que podemos decir que el mal existe y no tiene ninguna explicación hasta que yo, de repente, me ha aparecido la verdad, ¿vale? Y es algo increíble, ¿vale? Y se trata simplemente que nosotros, en la realidad, vivimos con nuestros semejantes, personas como nosotros. Pero es otro género, con otro propósito. Es decir, el ser humano que hemos conocido de toda la vida, sean hombres o mujeres, en la realidad son solamente un género de toda la especie, ¿vale? En la especie existen dos géneros. Lo que hemos sabido, que son humanos, ¿vale? Y hay otro género que son, al que llamo yo, los homoioses o también nuestros semejantes. Nuestros semejantes o los homoioses no son extraterrestres o o no sé, o enfermos mentales, o monstruos, o no, son personas, absolutamente personas como nosotros. Buscan la vida como hacemos nosotros, pero tienen una fisiología del cerebro totalmente diferente a los humanos, ¿vale? Por eso siempre nos hemos encontrado detrás de un concepto, por ejemplo, o de un término, hay varios conceptos, o detrás de la misma conducta hay varios propósitos o intenciones, ¿vale? Entonces, en este vídeo os voy a explicar cómo he logrado encontrar la diferencia entre estos dos géneros. Y la clave es el cerebro. Como veis allí, es una figura que parece un monstruo, etc. Pero es simplemente una figura de un cerebro que intenta, conseguir cualquier cosa. He puesto ahí símbolos, por ejemplo, el poder, la riqueza, etc. ¿Vale? Y la maldad viene de nuestro cerebro, básicamente. Pero no para todos, los dos géneros, ¿vale? Os voy a explicar cómo va esto, ¿vale? Nuestro cerebro parece una cosa inofensiva, ¿vale? Una cosa que nos ayuda a entender, a aprender, a vivir, a sobrevivir en la vida, ¿vale? Pero en la realidad, nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje. Es una máquina primitiva. La verdad es que es un monstruo de aprendizaje, ¿vale? Nunca te deja en paz. Siempre te empuja a aprender cosas. Cuando hablamos de la máquina de aprendizaje, no estamos hablando de aprender inglés o aprender
cosas del colegio o aprender cocinar o lo que sea, ¿vale? Estamos hablando de experimentar cualquier cosa, ¿vale? El cerebro, imagínate que el cerebro es una criatura independiente dentro de nosotros y utiliza nuestros sentidos para aprender el entorno, para aprender la existencia, ¿vale? Entonces, lo hace a través de un mecanismo primitivo, un mecanismo un poco, podemos decir, salvaje. Si aprendes algo, te da la recompensa. Y si dejas de aprender, pues te castiga. Este es el mecanismo que utiliza nuestro cerebro para empujarnos a aprender cosas. Se trata de experimentar cualquier cosa. El problema es que cuando vamos a experimentar algo nuevo, visitar un sitio nuevo, o sea, un lugar, ir de vacaciones, por ejemplo, o comprar algo nuevo, un coche, una casa, el cerebro te da una recompensa. En este caso, la recompensa es el placer, ¿vale? Sentir el placer. Y luego, con el tiempo, cuando el cerebro termina de experimentar esta cosa nueva, cierra el grifo de la recompensa, ¿vale? Y empieza, digamos, a castigarte para buscar hacer otra cosa, ¿vale? Fíjate, por ejemplo, comprar una casa, por ejemplo. La primera vez, pues sientes un placer, una alegría, ¿vale? Y con el tiempo es increíble. Esta misma casa, misma experiencia, ya no da el mismo placer, porque el cerebro ya empieza poco a poco a cerrar el grifo de la recompensa, porque cada vez aprende lo que hace el cerebro es empujarte a experimentar cosas nuevas para recibir patrones de señales. Y una vez termina de recibir estos patrones de señales a través de esta experiencia, cierra el grifo. Esto parece inofensivo, pero es que es complicadísimo, porque esto empuja a las personas a una locura, a cometer cosas más allá de la comprensión humana. Y el problema es que esta máquina no descansa. Siempre te empuja a hacer cosas y luego deja de dar la recompensa por esta cosa y te castiga para buscar otras cosas de nuevo, ¿vale? Por ejemplo, tú la primera vez, pues no sé, has encontrado un trabajo, etcétera, y empiezas una vida, digamos, alegre, etcétera, pero de repente esta vida se convierte a un castigo, porque tu cerebro ya ha aprendido esta experiencia con el tiempo, con un tiempo determinado, depende de la persona, depende de la inteligencia de la persona. Cuando termina de recibir estos señales, digamos, patrones de señales de esta experiencia que estás haciendo, el cerebro cierra el grifo de la recompensa y empieza a castigarte, empiezas a sentir la rutina, el aburrimiento, la tristeza. Empiezas a sentir incluso un tipo de la enfermedad, incluso física, ¿vale? Al que afecta a nuestro cuerpo, a nuestro cerebro, pues a nuestra salud en general. Y llamamos, hay diferentes, pues el estrés, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, estos sentimientos es el castigo del cerebro, ¿vale? ¿Por qué? Para empujarte
hacer otra cosa diferente. Entonces las personas empiezan pues a buscar otro trabajo o a aguantarse este dolor, que es un dolor, se convierte en un dolor físico, ¿vale? Entonces nuestro cerebro es una máquina de aprendizaje. En la realidad yo la llamo el Dainomatos, ¿vale? El Dainomatos significa digamos, Daino es algo terrible, digamos, la traducción, y Matos es el aprendizaje, ¿vale? Es la traducción, ¿vale? Entonces, Dainomatos es como el monstruo de aprendizaje, ¿vale? Entonces, por eso la gente nunca encuentra, digamos, nunca logra encontrar la paz con su cerebro, porque siempre te empuja, haz lo que quieras, experimenta lo que quieras. Y con un tiempo determinado, esta experiencia, lo que estás haciendo, etcétera, se convierte a algo, digamos, algo invisible, algo ya aburrido, algo que no sirve para nada. Algo cuando lo haces sientes el castigo porque el cerebro te dice, oye, esto ya lo hemos experimentado tantas veces, lo hemos aprendido, hay que buscar otras cosas. Entonces, en este caso, el cerebro nos castiga, ¿vale? A través de cerrar el grifo de la recompensa del placer y empieza incluso a castigarnos para salir de esta rutina o de este aburrimiento. Por eso la gente piensa hacer cosas, no sé, saltar con una paracaída, escalar montañas, buscar riqueza y más y más y más y hacer cosas, incluso hacer cosas más allá de la comprensión humana. Incluso puede nuestro cerebro puede empujar a una persona para, digamos, experimentar la experiencia capital, ¿vale? Y el cerebro, incluso el cerebro, cuando la gente llega a esta situación de agotamiento, ya quiere acabar con esto, pues, digamos, experimenta esta experiencia capital, digamos, acaba con su vida. Y los especialistas en estos casos dicen que estas personas al momento de hacer esta experiencia experimenta un tipo de placer, ¿vale? Es que el cerebro en este momento da, digamos, la recompensa por esta experiencia. Al cerebro le da igual lo que estás haciendo. Esta experiencia es saltar por un barranco, no sé qué, hacer lo que sea. Para el cerebro, como he dicho, es como una criatura independiente, ciega, ¿vale? Vive dentro de nosotros, ¿vale? Y quiere aprender el mundo. Entonces, donde existe, o sea, la existencia, ¿vale? Y por eso nos empuja a experimentar el entorno, a hacer cualquier cosa. En este caso, ¿por qué he mencionado todo esto? Porque allí donde entra la diferencia entre la fisiología del cerebro de los humanos y la fisiología del cerebro de los homoioses, ¿vale? Entonces los humanos tienen algo, al que llamo yo el in-logos, un razonamiento innato, que le dice al cerebro, oye, yo no puedo experimentar esto porque es malo, ¿vale? Es algo malo, ¿vale? Entonces allí el cerebro, los humanos tienen un poder de controlar esta máquina de aprendizaje, de hacerla, de decirla, oye, o sea, aquí tenemos el límite. El in logos básicamente genera
límites humanos. Fíjate, por ejemplo, un grupo de personas que quieren experimentar algo, ¿vale? Por ejemplo, pues no sé, atracar o hacer algún delito, etc. En este grupo de personas siempre hay personas que dicen que no, no lo puedo hacer, etc. ¿Por qué lo puede hacer? No lo puede hacer porque él tiene algo, al que llamo yo el en logos, que controla su cerebro, ¿vale? En la realidad, experimentar cualquier cosa, sea un delito, sea algo bueno, sea algo malo, si es una experiencia, digamos, nueva, el cerebro da la recompensa. Pero los humanos tienen un, razonamiento innato para controlar el cerebro, para decirle, oye, aquí paramos. Porque si no, el cerebro te empuja a hacer cosas más allá de la comprensión humana, ¿vale? Nunca para. O sea, una vez aprendes una cosa, cierra el grifo de la recompensa y empieza a castigarte para aprender otras cosas. Entonces, los humanos son los únicos que tienen este poder de controlar el cerebro para decirle, oye, aquí paramos, porque más allá de este límite es el mal, ¿vale? Pero para los homoioses no tienen el en logos, el razonamiento, digamos, innato como los humanos. Ellos tienen otra cosa, ¿vale? Tienen otra cosa y se trata al que llamo yo el logésticos, ¿vale? El cerebro básicamente nos empuja hacia la locura, ¿vale? La locura, cometer cualquier cosa, ¿vale? Porque tienes que hacerlo, tienes que experimentar, si no, si apaga tu vida, deja de tener sentido. Tu cerebro te persigue, te castiga. Nunca sientes, digamos, y estas situaciones, a muchísima gente llegan a estas situaciones, ¿vale? Los homoioses, ellos no tienen el razonamiento, digamos, en logos, pero tienen otras cosas. En vez de detener la locura, ellos lo que hacen es gestionar la locura, organizar la locura, ¿vale? Es decir, los humanos, cuando ellos no pueden hacer algo porque es malo, no lo hacen en cualquier situación. Es decir, están solos o no, ¿vale? Da igual. Pero los homoioses no. Los homoioses sí atienden a este razonamiento, digamos, normalizado en la sociedad, al que llamo yo el ex logos, pero cuando encuentran la oportunidad de atravesar este límite, lo hacen. Y lo hacen para conseguir la recompensa del placer. Y esta es la diferencia entre los homoioses y los humanos, ¿vale? De momento somos todos o todas somos personas, ¿vale? No hay ningún rasgo, digamos, físico que nos dice, este es un humano, este es un homoios, pero sí, hay conductas que pueden definir un humano y un homoios, ¿vale? Hay conductas que los humanos no pueden hacer. Ellos mismos, cuando se enteran de alguna conducta inhumana, se quedan como, ¿cómo se puede hacer estas cosas? ¿Vale? Perversiones inhumanas. Entonces, esta inteligencia inhumana, en la realidad, son básicamente las estrategias de los homoioses para esquivar, digamos, el razonamiento normalizado en la sociedad, ¿vale? Entonces existen lo que es
límites humanos, ¿vale? Que son básicamente valores o principios, ¿vale? Y los homoioses, ellos también son personas, viven, compartimos la misma sociedad o incluso la misma familia o podría ser un homoios, podría ser cualquier persona. Es una persona normal y corriente, pero él vive de una manera diferente a los humanos, aunque es la misma conducta, pero tienen otro propósito. Por ejemplo, un valor humano para nosotros es un principio, es un límite que no se puede atravesar. Los homoioses también hacen lo mismo, pero en la realidad cuando se comportan según un límite humano, no lo hacen para responder, digamos, a este en logos, lo hacen como una estrategia social, ¿vale? Entonces hay valores humanos y estrategias de los homoioses. Por ejemplo, la empatía, la simpatía, hacer el bien, etcétera, son cosas en la realidad que si la confianza, la tratar bien a las personas, hacer el bien, ¿vale? Son cosas que producen de razón, se producen o proceden de el razonamiento innato de los humanos. Pero también los homoioses utilizan estas conductas socialmente, ¿vale? Las utilizan como estrategias, ¿vale? Como estrategias, no son principios ni valores, son estrategias, ¿vale? Y esta es la diferencia entre los homoioses y los humanos, ¿vale? La verdad es que hay muchos ejemplos que yo esta verdad no solamente me ha llegado a explicar cómo ha existido el mal o cómo ha existido la política, el Estado, etcétera, el clasismo o la maldad en general, el imperialismo, etcétera, etcétera. No he llegado solo, porque este libro tiene muchísimas cosas, habla de muchísimas cosas, ¿vale? Y habla de una parte, digamos, una parte psicológica, para decirlo más bien, y luego la primera parte son preguntas sobre la existencia de la maldad, que es el primer capítulo. El segundo capítulo es, digamos, demostrar la diferencia o la existencia de los homoioses, la existencia de los dos géneros, ¿vale? Y también demostrar cuál es la diferencia entre los homoioses y los humanos. En el tercer capítulo es cómo se ha engendrado el imperialismo, el imperio, el Estado, etcétera, etcétera. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿vale? Que están en este libro, ¿vale? Repito, no es un libro de ficción, ¿vale? Es un libro de pura realidad, ¿vale? Hay muchísimas cosas en este libro y aprovecho, digamos, presentarlo en esta ocasión yo creo que es la época de la feria del libro, ¿vale? Y está en Amazon, ¿vale? Está en .es, .com, etcétera, etcétera. Está escrito con el castellano, ¿vale? Tiene más de 250 páginas y es muy importante, ¿vale? Porque, en fin, no solamente he logrado explicar la existencia del Estado, sino la existencia de otro género. Es increíble, pero es la verdad, ¿vale? Y también esta verdad me ha hecho sentir, me ha hecho entender mi vida personal, qué está pasando en mi vida personal, porque hay cosas que no se entienden.
por los humanos, ¿vale? Que están pasando en la vida, en tu entorno, por ejemplo, etcétera. Y, en fin, pues la única explicación es que vivimos con nuestros semejantes, personas como nosotros, pero en la realidad es otro género, tiene otro propósito. Su cerebro funciona de una manera diferente a nosotros. Lo que utilizamos nosotros como valores, como principios, para ellos son estrategias, ¿vale? Simplemente estrategias. Gracias, y voilà, es el segundo vídeo, ¿vale? Y espero hacer más para explicar más cosas. Gracias.